Ahora sí. Bien. Entonces, nada, como les decía, vamos a ver visualización de datos, storytelling, un poco orientado a, bueno, cómo, cómo podemos aprovechar a los distintos públicos que nosotros tenemos en nuestro día a día y en nuestro trabajo. Y por último, esta parte que es un poco más nueva de herramientas low code y no code, que básicamente como la vamos a trabajar y como nos pareció interesante encararla, fue de una manera un poco más práctica, porque tal vez es un poco difícil decirles, che, existe esta herramienta, existe esta otra, y solamente eso. Así que la manera en que la vamos a estar viendo es, armamos un ejemplo de un casito, como si nosotros tuviésemos un trabajo o una tarea para hacer en nuestros trabajos, y la fuimos consultando con distintas herramientas de inteligencia artificial generativa, para, bueno, ver cuánto nos ayudaban en esa tarea, tal vez para qué no son tan buenas, y poníamos algunas otras herramientas que no usamos para este caso en particular, pero que sabemos que si ustedes, por ejemplo, no sé, se dedican más a lo que es código o lo que sea, les pueden servir. Así que nada, eso es un poco lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Tal vez puede no ser de esto en específico, pero algo que necesiten eh, consultar. Veo varios nos, así que arrancamos. Bueno, básicamente la clase con estos temas que yo les dije la vamos a estar dividiendo en dos partes, una que es la parte de visualización y la otra parte que es la de herramientas no code o low code. Todavía no termino de entender cuál es el nombre que le deberíamos poner a esa parte de la clase. Seguramente lo vayamos descubriendo en el camino, pero por ahora le pusimos ese. Eh, pero lo que es importante y una pregunta que creo que es transversal a toda la clase que vamos a tener hoy es un poco setear la diferencia entre lo que son datos y lo que es la información. ¿Alguno tiene como alguna opinión al respecto de esta pregunta o trabaja en el área y ha atravesado esta diferencia? Bueno, Eh, dos cosas. Uno, en respuesta a lo que preguntás, datos e información. La información se conforma de datos, dato es algo más individual. Y Bien, la segunda, este es el archivo que está en clase 5 porque sí. solicita acceso, solicita permisos. A ver, ya, ¿Está bien que esté así? no, ya se los habilito. Pasa que ayer lo cambié a la noche, le agregué un par de cosas y seguramente me olvidé de habilitárselos. Ya voy. Perdón la interrupción que nada que No ver. pasa nada. Había otra persona que si mientras quiere comentar. Yo iba a decir algo parecido. Eh, Agregando nomás que un dato es como que es algo que existe y es visible, como por ejemplo un color, una cantidad de algo que uno puede contar, que por sí solo no tiene ninguna relevancia. Entonces, cuando uno empieza a hacerse preguntas y lo encasilla en algo con un contexto, eso empieza a tener relevancia y lo transforma en información. Bien. Lo puedo explicar Ya, por ahí más sencillo. Eh, la información son datos procesados, para hacerlo bien fácil. bien, exactamente. Sí, un poco lo que nosotros vamos a querer entender hoy es, a nivel más general, digo, cada uno tiene su área de expertise y sus cuestiones con las que trabaja y eso como es difícil que todos entendamos específicamente el negocio. Lo que nos interesa a nosotros como parte de esta clase es más que nada que nosotros entendamos cómo podemos, con los datos que nosotros trabajamos, generarle información valiosa a distintos públicos, ¿no? Digo, más allá de que cada uno tenga su área de expertise, también uno en su trabajo se comunica con distintos tipos de interlocutores y esos interlocutores tienen distintas necesidades y distintos conocimientos. Entonces, un poco lo que vamos a ir hoy nosotros es a eso. Les pido si se fijan si ya pueden entrar al archivo. Creería que sí. Sí, primero tira error, pero después tiene un link ahí que dice acceder al archivo y ahí te deja, Bien, El todo que está dice libre. abrir directamente. Sí, ahí cuando pones a abrir directamente el documento te lo abre. bárbaro. Ah, sí, sí, sí. Bueno, gracias, perdón la brutalidad. No. No, no, igual tuve que cambiar, no era una.
Bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces, como decían los compañeros, básicamente lo que diferencia a los datos de la información, en el caso que a nosotros nos trae hoy acá, es básicamente em, el procesamiento que se puede hacer de eso, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a querer entender hoy es, bueno, cómo ayudamos a que la información que nosotros extraemos de los datos con los que trabajamos se convierta en algo que a otra persona a la cual se lo queremos comunicar le sea valioso y le sirva, digamos, para su trabajo. Entonces, nuestro objetivo va a ser, como decía recién, poder transformar datos en información y poder comunicarlos. Básicamente, como veníamos comentando recién, solamente los datos sirven si los podemos entender y si los podemos comunicar de alguna manera. ¿Y por qué nosotros a esta tarea la enfocamos en la clase de visualización de datos? Es porque creemos que muchas veces leer un gráfico, interpretarlo o ir a una reunión con un gráfico y explicárselo a otra persona es bastante más productivo y facilita el entendimiento del otro, mucho más que si nosotros estuviésemos, por ejemplo, no sé, llevando un archivo con una tabla enorme y tratando de que una persona entienda o saque alguna conclusión de eso medio en el aire, ¿no? Entonces nos parece que está bueno y es bastante útil el uso de los gráficos para eso, ¿sí? Básicamente, a los gráficos nosotros, como decíamos recién, los vamos a acompañar por algún tipo de historia o algún tipo de explicación que tenga que ver con a lo que se dedica esa persona, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es también hacernos ciertas preguntas sobre el público al que le estamos comunicando o al público al que estamos orientando nuestra presentación, digamos. Básicamente, nuestro objetivo es poder conectar con el otro. Acá hablamos de, digamos, en la teoría del data storytelling se habla más de conexión emocional con el otro a través de una historia, que un poco sí, nosotros estamos tratando de apelar al otro, de mantener su atención para que escuche aquellas cosas que nosotros estamos queriendo contarle, mostrarle, enseñarle o lo que sea, pero también es adecuarnos al contexto en el que esa persona está acostumbrada a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, en mi trabajo actual yo hago herramientas de análisis y de visualización para distintos públicos, ¿no? Entonces, de repente, si yo tengo que hacer una herramienta de análisis que va a ser para eh, el área que se encarga de coordinar a los supervisores de las escuelas, las unidades de análisis y el mensaje que yo voy a querer transmitir con eso va a ser distinto a si yo de repente tengo que armarle un reporte a la ministra. Porque para empezar, los coordinadores de los supervisores trabajan en la unidad distrito escolar, porque es la unidad nativa de un supervisor. La ministra trabaja en términos de comunas o de cantidad de establecimientos o de porcentajes de matrícula. Entonces, ya para empezar, las unidades de análisis que yo voy a estar usando son distintas. Una vez entendido cuál es la unidad de análisis con la que trabaja esa persona, bueno, también tenemos que pasar a qué métricas está acostumbrada a ver esa persona, cómo suele leer la situación, qué tipo de temas le interesan y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, básicamente, como a mí me gusta dividirlo en 5 partes a la hora de entender qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a querer transmitirle información o presentarle una herramienta a otra persona, que de vuelta, esto sirve tanto para la parte que vamos a ver ahora, un poco más teórica si quieren, de visualización de datos, como también es muy importante tenerlo en cuenta para la parte de la segunda mitad de la clase donde vamos a ver herramientas no code. Me parece importante detenernos acá un momento. Primero que nada, preguntar si alguien tiene una pregunta, comentario o algo del estilo. ¿Estamos ok? Ok, está todo bien. Vamos, ok. Genial, genial. Entonces, me parece importante tener en cuenta estas 5 dimensiones, no solo para esta parte de visualización de datos, sino también para la parte de herramientas no code. ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios de herramientas de inteligencia artificial generativa, como pueden ser, no sé, me meto en Gemini y activando la funcionalidad de Nano Banana le pido que me haga una maqueta de algo que yo quiero presentar como idea para, no sé, un tablero. O me meto en Antigravity y le pido que me diseñe el HTML para esa maqueta.
todas esas interacciones que nosotros tenemos solamente sirven si tenemos en claro qué es lo que estamos pidiendo. Porque digo, esos modelos, que son los que están detrás de pasar de ese prompt en lenguaje natural a un MVP o alguna maqueta de producto o alguna aproximación más gráfica, más compleja de lo que nosotros queremos hacer, son modelos preentrenados que no conocen de base qué es de lo que nosotros trabajamos, con qué tipo de público trabajamos, cuáles son las métricas de nuestro interés, cómo se ven las tablas con las que nosotros creamos esas herramientas. Entonces, tener todos estos puntos en claro también es muy importante a la hora de ir a promptear una herramienta y pedirle cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, tanto si las visualizaciones es una cuestión de, che, tenemos que pedir un gráfico y tenemos que entender qué gráfico tenemos que pedir, o queremos hacer como una prueba de concepto con alguna herramienta de inteligencia artificial, tengamos en claro estos puntos. En primer lugar, es el mensaje, que eso es como más propio de, bueno, ¿qué quiero comunicar y cuál es el objetivo de esa interacción que yo estoy teniendo o de la herramienta que quiero crear? ¿Para qué quiero que lo use la otra persona? ¿Qué conclusión quiero que saque de esa herramienta que yo estoy creando? Y eso va a determinar un poco, bueno, cómo se ve, qué tipo de gráfico de métrica quiero que tenga. Después, por otro lado, es, bueno, el ambiente en el que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto yo voy a transmitir ese mensaje? Que tiene que ver con un contexto más, digamos, duro en el sentido de, bueno, con qué herramientas trabaja esa persona, desde que puede ser desde, che, la computadora tiene tales dimensiones, entonces necesito que cuando lo abra en ese espacio se vea bien, hasta el clima de el lugar en el sentido de, che, es un momento que tal vez no es tan bueno para la empresa en la que yo trabajo y lo que comunique tiene que ir en línea con eso y tiene que atender a ese contexto, ¿sí? Eso también es importante. En tercer lugar, básicamente el público objetivo al que nosotros vamos a estar apuntando con esa herramienta. ¿Y por qué es importante esto? Por lo que veníamos hablando recién. Cada sector de una empresa o de una organización está acostumbrado a trabajar con distintas unidades de análisis, con distintas métricas. Le gusta ver las cosas de distinta manera. Digo, hay una parte que tiene que ver con una cuestión más dura de, bueno, mi puesto de trabajo es este y lo que yo tengo que analizar es tal y tal cosa y me miden el éxito por tal y otra variable. Pero después hay una cuestión mucho más soft que se adquiere con el tiempo, que es, bueno, cómo le gusta a esta persona, más allá de lo que le es útil, ver las cosas, ¿no? Entonces, seguramente todos ustedes tengan a sus gerentes, a sus managers o a lo que sea, y saben que a esa persona le gusta que cuando ustedes le entregan un reporte, el reporte esté ordenado de tal manera que le resalten ciertos datos al principio, que no sé, cuando se lo pasan por mail o por chat o por donde sea, le hagan como un mini resumen de las cosas que le están dando en ese reporte, que son cosas mucho más soft, pero que también hacen a la usabilidad que le va a dar esa persona a la herramienta que nosotros le estamos brindando, ¿no? Caso aparte, también hace a cómo, obviamente, nos perciben esos superiores que nosotros tenemos, y por otro lado, también abren el espacio a que si yo estoy entregando un reporte de rutina, por ejemplo, lo va a valorar más porque lo estoy adecuando a la manera en la que está acostumbrado o le gusta ver las cosas. Y por otro lado, abre el camino a que uno después pueda proponer cosas nuevas o presentarle datos como extraños. ¿Por qué? Porque como sabe que uno está acostumbrado a hacer las cosas adecuadas a su forma, cuando le propone cosas nuevas, valora más ese tipo de iniciativas. Eso como una parte que tal vez ya no tiene tanto que ver con visualización de datos, pero que sí está bueno que si nosotros somos conscientes de estos 5 puntos, seguramente como abramos otro tipo de oportunidades a futuro. Bien. En la mayoría de los casos, nosotros cuando presentamos una herramienta de visualización de información, lo hacemos porque eso nos llega como un requerimiento, ¿no? Y esos requerimientos en general suelen venir porque se detecta alguna situación de conflicto. Que conflicto no quiere decir que es un problema, pero el conflicto puede ser, por ejemplo, che, no sé, yo antes de trabajar en el ministerio trabajaba en Pedido Ya y había como un tema alrededor de, bueno, no sé cuánto está vendiendo la categoría, por ejemplo, no sé, supermercado en la comuna 12 de Buenos Aires. ¿Y qué pasa?
Claro, puede ser una oportunidad de mejora, como dice Vanessa por el chat. Entonces, viene el área comercial y nos plantea, che, yo no sé cuánto está vendiendo la categoría supermercado en la Comuna 12 y del área de eh, Quick Commerce, que es la que maneja, ¿vieron los Pella Markets que vos podés comprar y tienen como su propio super? Bueno, y del área en donde están evaluando la expansión del segmento de Pella Markets, me preguntan si vale la pena poner o no una sucursal en cierto punto de esa comuna. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos damos vuelta, construimos una herramienta de visualización con mapas en donde les mostramos la cantidad de órdenes que tiene la categoría supermercado, qué tipo de órdenes tiene, cuál es el ticket promedio, la edad promedio de los usuarios que hacen esos tickets, con qué tanta frecuencia pedían y demás variables que nosotros sabemos que a esas personas les servían para evaluar esa pregunta que les estaban planteando. ¿Le servía a esa persona que yo dentro de esa herramienta le pusiera cuántas hamburguesas se vendían? Y la verdad que no. No tenía nada que ver con lo que esa persona se dedica a trabajar. Ahora, si venía el comercial de Key Accounts, que son, ponerle, no sé, McDonald's, Burger King, no sé, Lucianos y todo ese tipo de cosas, y a esa persona evidentemente sí le servía que yo le incluyera esa información. Entonces, el tipo de cuestiones que nosotros vamos a incluir en nuestras herramientas y las unidades de análisis tienen mucho que ver con eso y también tienen que atender a esa necesidad o ese conflicto que la persona te plantea al momento de venir a pedirte esta herramienta. Tal vez este punto de el conflicto o el problema, digamos, o la necesidad, es un poco más difícil cuando a uno le surge por iniciativa propia hacer una herramienta o un tablero o lo que sea. Entonces, en ese sentido, uno no es que se sienta un día y dice, a ver qué puedo hacer y empieza a hurgar cosas sin sentido y se pone a hacer una herramienta. No, muchas veces esa iniciativa surge porque uno detecta tal vez un problema o un punto de dolor que el negocio o la organización no está detectando. Entonces yo creo que el punto del conflicto es mucho más importante en casos en donde a uno le surge la idea de hacer algo, porque básicamente le tenés que explicar al receptor por qué lo que estás haciendo tiene sentido, por qué viene a resolver un punto de dolor de la organización y básicamente por qué la herramienta que le estás preguntando, que le estás presentando, es la idónea para atacar ese conflicto, ¿sí? ¿Alguno alguna vez tuvo como esta experiencia de detectar algún punto de dolor como que no estaba siendo considerado por la organización y más allá de si tuvieron que presentar una herramienta de visualización o no, pero digo, ¿cómo encararon esa parte de, bueno, me siento con mi gerente y le comunico que está este problema que capaz nadie le está dando bola y que sería importante como, bueno, empezar a tenerlo mapeado dentro de las cuestiones que se trabajan? Nosotros en el sitio, perdón porque estoy en la calle todavía, pero en el, donde yo trabajo, estamos justamente Ay, se te escucha con un montón de eco, Vanessa. sí, pues, sí, lo mejor. Si querés ponerlo por el chat y yo lo leo para todos, pero no sé, te escuchaba nada recién con el micrófono. ¿Algún otro caso? En mi caso, trabajo en desarrollo, así que todo el tiempo estamos detectando cosas que no funcionan bien o reclamos, bueno, mucho. Así que todo el día, todo el tiempo trabajar con el reclamo y el conflicto. Bien, y en ese sentido, como desde los reclamos, supongo que los reclamos estarán tipificados por algún tipo no sé, tipos de reclamos. En ese sentido, ¿te enfrentaste alguna vez a, che, descubrí que me está cayendo un reclamo distinto a todo el resto y que creo que merece la pena que lo incluyamos dentro del radar de las cosas que les vamos a dar bola y vamos a tratar de solucionar? Sí, nosotros lo catalogamos a Bien, esos reclamos. A veces lo llamamos punto de mejora, entonces no tiene una corrección inmediata, sino que como lo guardamos en un backlog de mejoras, mejora de producto, y se va haciendo de a poco con tiempo. Después están los reclamos que son urgentes, por llamarlo de alguna manera, que hay que corregirlos rápido y aplicar la corrección urgente, ¿no? bien.
Bueno, está bueno eso que plantea Leandro, porque básicamente lo que trabajan ellos es con una modalidad en donde está abierto el espacio a constantemente estar proponiendo estos puntos que tal vez pasan inadvertidos, digo, obviamente se atienden cuando hay tiempo y cuando la urgencia lo permite, pero está bueno que esté ese espacio para estar proponiendo cuestiones que se van como descubriendo en el camino, eh, para poder ir mejorando. Básicamente, el último punto que nos queda de los 5 que yo les comenté es, bueno, la parte que se llama más call to action, que básicamente es, bueno, yo te traigo una problemática. Aislémoslo de si tiene una herramienta de visualización por detrás o no, pero digo, yo traigo una problemática, te la comunico de manera que a vos te sea razonable con las unidades de análisis que estás acostumbrado a trabajar, te planteo por qué esa problemática es importante, y básicamente como el broche que yo le tengo que dar a eso es, bueno, ¿qué quiero que hagas vos cuando te vayas de acá con toda esta información que yo te di recién? Entonces, muchas veces lo que necesitamos es no solo como decir, bueno, esto es importante por A, B y C, sino también, bueno, a partir de esto podemos hacer D, E y F, ¿sí? Esa parte como de proponer cosas para hacer o de sugerirle al otro cosas que hay que hacer al respecto, eh, es importante también y tiene que formar parte de la herramienta que nosotros estemos diseñando. Básicamente, con el tipo de visualizaciones o de cards o de lo que sea que nosotros pongamos en nuestros productos, digamos, o en nuestros reportes o en los datos que le resaltemos a nuestros superiores cuando les enviemos algún tipo de información, vamos a estar eh, instándolos a cierto tipo de decisiones. Porque le vamos a estar dando información de cierto tipo que les va a disparar mecanismos de acción que son diferentes a que si les presentaremos otro tipo de información. Básicamente, nada, tenemos como ciertas cosas que nosotros tenemos que transmitir en las herramientas que usamos y que también estas cosas están buenas, que ustedes las tengan en cuenta a la hora de hacer la presentación final del caso al final del cuatrimestre, como que también nosotros evaluamos este tipo de cosas de, bueno, cómo arman la presentación, cuál es el nivel de claridad que tienen, cómo nos acercan la información a nosotros que tal vez no conocemos tanto del caso. Pero básicamente hay como varias cosas importantes que tienen que tener estas herramientas o las instancias de presentación, que son una necesidad de que sea auténtico, digo, no es para nada atractivo o como que no te engancha algo que es mentira. Entonces necesitamos que las historias que ustedes cuenten o la información que nosotros presentemos en nuestros trabajos a nuestros jefes sea auténtica. Este tema de, bueno, si yo quiero lograr que vos hagas algo a partir de la información que yo te traigo, tengo que empatizar con vos y tengo que hacer o contar una historia que a vos te atraiga, digamos, o que te interpele. Pero para mí lo más importante de todo es ser simples en lo que estamos queriendo comunicar. Muchas veces nosotros tenemos como mucho conocimiento de nuestra área de expertise, mucho conocimiento de los procesos que involucra, de las aristas que hay que tener en cuenta, pero si nosotros cuando vamos a presentar algo nuevo nos metemos como muy de lleno en el detalle, muy probablemente esa persona no entienda o se aburra y nos deje de escuchar. Por ejemplo, no sé, supongo que Leandro, que es desarrollador, trabajará con su superior, que también se dedica a lo mismo, entonces entiende perfectamente lo que trabaja, pero si va, por ejemplo, a una reunión eh, de toda la empresa y no se va a poner a explicar específicamente las cuestiones técnicas de lo que hace el equipo, sino que lo va a suavizar un poco y hacerlo como más entendible para todos. A mí el ejemplo que me gusta dar con esto es, por ejemplo, yo no hablo igual de mi trabajo con amigos que trabajan de lo mismo que como hablo con mis papás. Tipo, si yo le tengo que explicar a mis papás de qué trabajo, se lo explico de una manera muy distinta a que si se lo explico a mis amigos que entienden qué es lo que yo hago todos los días. Un poco va eso, como tenemos que ser simples y no por eso dejar de ser específicos o de ser como puntillosos en lo que decimos, pero sí elegir qué tipo de información vamos a compartir con cada uno. Bueno, y un poco el tema del sentido de la importancia y de la cercanía tiene que ver con lo que veíamos, se me fue acá, lo que veíamos antes de, bueno, darle sentido al público que le estamos hablando y generarles algún tipo
de sentido entre lo que estamos contando y lo que esas personas hacen. Básicamente, lo que tenemos que lograr nosotros cuando comunicamos, sobre todo cuestiones de datos que son bastante difíciles de transmitir, es que nosotros tenemos que lograr que la persona que estamos hablando se interese en lo que le estamos diciendo, que le generemos una sensación de que se tiene que involucrar con esta cuestión que nosotros estamos presentando. Tenemos que inspirar, no en el sentido tanto de qué inspirador lo que me está diciendo esta persona y qué ganas que me da de hacer X cosas, sino básicamente inspirar en el sentido amplio de le tengo que generar una impresión fuerte que le dé ganas o que le dé un sentido de urgencia a lo que yo le estoy contando. Y por otro lado, y en el último de las Is que les estoy presentando, está la I de instruir, que básicamente no tiene tanto que ver con qué quiero que haga el otro, sino con qué tengo que hacer yo para que mi trabajo esté bien hecho, que es básicamente darle sentido y una función al mensaje que estoy transmitiendo. Porque si yo doy un mensaje que no tiene sentido, que no es coherente y que no tiene como una importancia que yo le esté dando, la otra persona no se va a involucrar y no va a hacer nada al respecto, ¿sí? Entonces, para poder hacer todas estas cosas de las que estuvimos hablando hasta recién, que tienen más que ver con qué tenemos que lograr, vamos a pasar un poco a la parte de, bueno, con qué herramientas lo vamos a hacer, ¿no? Y a mí me gusta dar como un poquito una teoría de gráficos antes de que nos pongamos a la parte que tal vez hoy es más como distinta y la que tal vez más esperan, que es la última parte en donde vamos a ver las herramientas de no code. Pero a mí me parece muy importante frenar un momento y dedicarle, no sé, 10 15 minutos a algo que tenga que ver más con teoría de gráficos. ¿Por qué? Porque si nosotros capaz tenemos el mejor dataset de la vida, tenemos los mejores datos, ojalá todos trabajáramos con cosas súper hermosas y súper limpias, pero si a la hora de traducirlos a una visualización hacemos malas elecciones, esa información ya no sirve de nada. O por lo menos, no es que no sirve de nada, pero nos va a costar muchísimo poder sacar una conclusión de eso, ¿sí? Entonces, de vuelta, yo sé que ya están cansados de que les diga que tenemos que entender desde nuestro lado qué queremos mostrar, cómo lo queremos mostrar y cómo queremos que la otra persona lo lea, y del lado de quien lo va a estar utilizando, necesitamos entender qué está acostumbrado a ver, cómo consume información regularmente, qué nivel de detalle suele trabajar y cuánto ya sabe de lo que nosotros le estamos preguntando. Creo que tal vez lo único que no charlamos hasta ahora de todo esto es, bueno, cómo está acostumbrado a consumir información el otro. Y eso me parece un punto bastante importante, eh, que no sé si ustedes como trabajan en esa línea, pero a nosotros nos pasa mucho que, por ejemplo, si yo de vuelta vuelvo al ejemplo este de los supervisores y la ministra, digo, ¿no? Si yo al coordinador de supervisores le doy un tablero para que haga un análisis exhaustivo y pueda ver distintas métricas y demás, seguramente él es muy útil, pero si yo de repente recibo un pedido de tengo que ir a tal reunión y tengo que llevar tal número, no le puedo ir a decir a esa persona anda a buscar a este tablero tal cosa y a tal otro tal otra y unilos y sacar el número que necesitas y no sé qué. Digo, a esa persona en esa situación yo le tengo que dar un reporte. Le tengo que dar un punteo de cinco bullets con este número es tal cosa, cambió desde tal día y hoy vale tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo consume la información la otra persona? Tal vez no es algo estático, sino que tiene que ver con la necesidad puntual del momento, ¿sí? Que eso también está bueno que lo veamos. ¿Alguna duda hasta acá? Veo varios No, súper nos. claro. Bien. Entonces, tema colores. Acá me voy a poner un poco teórica. eh, no teórica, pero van a decir, che, ¿por qué estoy viendo una paleta de colores viernes a las 8:30 de la mañana? Es extremadamente importante las elecciones que nosotros hacemos a la hora de armar nuestras herramientas de visualización. Y los colores son como muy importantes y nos dan como mucha información de contexto. Por ejemplo, nosotros, por costumbre y porque es una escala que se usa en casi todos los ámbitos de la vida, estamos acostumbrados a entender que el rojo nos está indicando algo malo y que el verde nos está indicando algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces las organizaciones trabajan con una paleta de colores.
vuelvo al ejemplo de Pedido Ya porque me sirve porque su logo es rojo. eh, Nosotros teníamos dentro de nuestra paleta de colores el rojo, pero sabíamos que solamente lo podíamos usar en gráficos en donde el color no fuera importante para indicar si el resultado era bueno o malo, ¿sí? Entonces, capaz nosotros queríamos hacer un gráfico de barras de cuánto vendían 5 cuentas en particular y ahí lo podíamos usar con rojo porque como sabíamos que era todo de cero para arriba, no pasaba nada. Ahora, ¿tendría sentido que nosotros usáramos, por ejemplo, el rojo para decir, no sé, cantidad de casos de éxito en la venta de X software? No, No, porque capaz yo tengo un lead que no lo logré vender, entonces eso lo tengo que graficar en negativo. Y después tengo otro que sí lo logré vender, entonces eso lo tengo que graficar en positivo. Y usar el rojo para todas esas cosas no está bueno, ¿sí? Entonces, hay colores que yo, por una cuestión de copiarme un término más de programación, le digo colores reservados, que es colores que no se pueden usar si no tiene un sentido lógico lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros vamos a graficar algo bueno y malo, y bueno, sí, podemos usar verde y rojo, porque es algo, una interpretación natural. Después, por ejemplo, si tenemos ahí como en el gradiente este de la esquinita de blanco y verde, nosotros, ¿qué interpretación podemos dar a priori de eso? Sin saber qué variable estamos graficando ni nada. que todo está bien porque es verde. Y aparte no Claro, que se distingue. nosotros tenemos una situación más neutral acá en la esquina superior y que después va subiendo y va mejorando la métrica hacia la esquina inferior derecha del gráfico, ¿no? ¿Qué podemos pensar del gráfico del medio en donde tenemos distintos colores? ¿Qué podrían representar esos colores? Que son grupos más heterogéneos, que no son Claro, tan podríamos vinculados. pensar que estamos graficando distintos grupos. A mí un gráfico que me gusta mucho para entender el uso de los colores, que no sé si sigue estando. En un momento, el INDEC hacía un gráfico del Producto Bruto Interno, en donde lo dividía, tipo era un gráfico que era como un rectángulo, entonces dividía el rectángulo en distintos rubros, digamos, categorías, entonces te ponía, no sé, venta de granos y semillas, y esa parte te la ponía en, no sé, verde, y a su vez ese rectángulo dentro del rectángulo general del Producto Bruto, te lo iba dividiendo en mini cuadraditos de, bueno, cuánto representaba cada uno de los granos que se vendía en la participación del agro en el Producto Bruto. Entonces, cada color era una categoría y adentro de esa categoría vos podías ver la participación de cada subcategoría en particular. Por ejemplo, eh, algo que viene más de mi formación profesional. Yo soy politóloga, estudié la licenciatura en Ciencia Política, y un gráfico muy común que usamos los politólogos es, bueno, cuando son las elecciones, tenés todo el mapa del distrito en donde estás disputando las elecciones y cada porción, que suele ser o una provincia o una comuna o un circuito, pintadito del color del partido que ganó esa unidad, ¿sí? Entonces, los colores en ese caso suelen estar asociados a los partidos y tener una sección pintadita de ese color significa que ese fue el partido que ganó en esa sección, ¿sí? Entonces, el color en ese caso es útil y nos sirve porque nos está diciendo a cuál de los partidos que estamos mirando corresponde esa sección, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, eh, en una empresa de telecomunicaciones, podrían querer decir, bueno, yo tengo un mapa de la ciudad de Buenos Aires. Lo divido en las áreas de influencia de cada una de las antenas que yo tengo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde la antena 1 a un radio de 5 kilómetros a la redonda, y estoy hablando desde el desconocimiento total porque no sé cuánto abarca una antena, pero digo, supongamos que una antena presta servicio a 5 kilómetros a la redonda. Bueno, yo tengo esta antena acá. En el área de influencia de esa antena, ¿yo estoy siendo líder de ese segmento del mercado o no? Que eso tal vez te sirve para evaluar, por ejemplo, che, vale la pena mantener esa antena ahí, porque digo, yo tengo una antena y de los 100.000 clientes que podría tener, tengo 10 y estoy manteniendo una antena entera para 10 clientes. Estoy desperdiciando un montón de plata, ¿sí? Entonces, los colores en ese análisis podrían decir, che, bueno, si yo soy eh, Flow, justo ahora Flow y Telecentro son los dos celestes, pero cuando Flow era rojo, supongamos, yo tengo mi mapita como Flow y lo voy pintando
de los colores y ahí elijo, bueno, esta antena la mantengo, esta antena la muevo, tal vez la transformo en una unidad de prestación de servicio más pequeña, ¿sí? Los colores nos sirven para eso, para una interpretación rápida. Y lo que está bueno con el tema colores es ser consistentes a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque nosotros dentro de una organización nos acostumbramos a que si estamos midiendo competencia y nosotros somos el rojo y la competencia es el naranja y el amarillo, bueno, entonces no me puedes cambiar los colores dentro de un mes porque yo ya agarro el mapa y lo leo en rojo, naranja y amarillo, ¿sí? Entonces está bueno que seamos consistentes a lo largo del tiempo. Y así como les digo que los colores pueden servir para un montón de cosas, está bueno que cuando los colores no sirven para nada, tampoco los usemos, ¿sí? En el grafiquito de barras que tenemos acá al costado, vemos que nosotros tenemos un gráfico en donde para los países graficamos cierta cuestión que supongo que tendrá que ver con ventas de algún tipo de producto, ¿sí? Y le estamos poniendo colores a las barritas en un contexto en donde los colores de las barritas no nos dicen nada, porque en realidad solamente estamos eligiendo un color cualquiera para cada uno de los países, ¿sí? Entonces, si a mí me presentan este gráfico y sé que, por ejemplo, no sé, son las ventas de petróleo en cada uno de los países en el mes de enero. Y yo me voy a quedar un rato mirando los colores a ver si encuentro algún lugar en donde me digan, che, los colores significan X cosa o tal otra cosa. Entonces, como que pierdo la atención de la persona a la que le estoy entregando la información porque se queda buscando algo que no va a encontrar porque no sirve para nada, ¿sí? Entonces, eso también, así como podemos decir que los colores sirven para algo, cuando no sirven, no hace falta que los usemos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Veo varios nos, así que seguimos. Bien. Sí, una mano levantada, Karen. Creo que Karen había levantado por error. No importa. Bien. Otra cosa mucho Ahí, más. Sí. ahí estaba mirando si había. eh, yo tenía algo que era mapa de calor, que se utilizaban, que se utilizaba con colores también. Sí, el mapa ¿Es de otra calor en cosa? general suele ser con azul y rojo. Azul y rojo, sí. Sí. Eh, Eso depende, o sea, es muy útil si ponele, no sé, me vuelvo al ejemplo este que les inventé de las empresas de telecomunicación, lo usan mucho para medir la calidad del servicio. ¿Sí? Entonces, Sí, tiene la que parte ver con más el gráfico que vimos recién. depende, Con o eso. sea, se parece un poco a este gráfico. Lo que sucede es que tendría, en vez de un solo color que indique lo positivo, también otro color para que indique lo negativo. En el uso más Ah, común está de los bien. mapas de calor tenés tipo la parte roja, que es como donde estás mal en la métrica que estás queriendo medir, y la parte azul en donde estás bien. Está bien, no es tan Sí. binario. Ah, está. Este no es tan No, binario, el otro. el mapa igual el mapa de calor tampoco es tan binario, porque en realidad vos no es que tenés solamente un rojo, un blanco, bueno, blanco si tenés uno solo, y un azul. Tenés como una escala. Todo esto obviamente es como muy configurable al caso particular, digo, en el caso de Sí, sí, sí. este que vos me decís, el mapa de calor, que yo te digo, bueno, lo usan para medir calidad de servicio, también la calidad de Mm, servicio se mide como en, en tiers, digamos, que es como, vos tenés un nivel óptimo de servicio. Bueno, ese va a ser tu azul sí, más digamos, más fuerte, que es como, bueno, de esta gente ni me tengo que preocupar. Después tenés la degradación de ese servicio, digo, te vas volviendo como más blanco de a poquito. ajá. Pasás al blanco, que es tal vez el mínimo aceptable de servicio que vos querés prestar, y de ahí te vas cayendo para abajo al rojo, pero no es que del mínimo aceptable que querés prestar vas tipo a la peor situación de todas. Entonces, Clarísimo. como, y esos mínimos y máximos es como que tienen que ver con el caso, no es que la teoría dice que hay que poner el máximo en 10 y el mínimo en -10. Sí, No, tiene que está ver bien. con cómo cada uno trabaja. Está bien, ahí me cerró. Gracias. Eh, no, de nada. En ese caso también se usa algo muy parecido a eso a los que hayan trabajado en un momento con cuestiones más de estadística. eh, la correlación entre, la matriz de correlación también trabaja con colores.
Ustedes si hacen alguna regresión o algún modelo estadístico, pueden armar una matriz de correlación donde dicen, bueno, qué tanto correlacionan dos variables, y eso también se va poniendo en colores rojos y azules. Muchas veces en el caso de la correlación, dependiendo del modelo con el que trabajen, mucha correlación es mala, entonces está en rojo, o en algunos otros no, entonces esa es la parte azul. Depende del caso. No siempre un valor por encima de cero es bueno o malo, tiene que ver con el caso que ustedes trabajan. Esto que es algo súper sencillo, pero a veces no tan intuitivo, está bueno que cuando nosotros presentamos gráficos, la gente mirando de frente a su pantalla pueda leer todo lo que le estamos presentando, ¿sí? Que muchas veces capaz uno quiere hacer un gráfico de barras verticales y de repente ve que la persona con la que está hablando se empieza a poner así para leer. Bueno, eso con dar vuelta al gráfico alcanza y hace la experiencia mucho más amigable, mucho más sencilla, ¿sí? Y después, algo que yo ya no lo veo tanto, pero en un momento era tendencia total, era meterle 3D a todo. Vos le metés 3D a todo, deformás un poco los ejes, ya no entendés mucho en dónde se está ploteando cada cosa, todo por querer meter mucha información en un solo gráfico. En este caso, lo que se grafica es eh, muertes cada 1000 habitantes en distintos grupos etarios, en distintos contextos de vivienda, que son urbano y rural, y por género. En este caso, género binario, femenino y masculino. Eh, si yo te doy el primer gráfico en donde tenés todo eso graficado en el mismo lugar, no se entiende nada porque ni siquiera llego a entender a qué valores de la métrica corresponde cada una de las columnas en el eje Y, porque el eje Y es como una cosa torcida, medio horrible. Muchas veces no hace falta que todos estén en el mismo gráfico y separándolo, tal vez dices, che, bueno, eh, tengo 4 gráficos en vez de uno, es medio una fiaca. Sí, bueno, pero los puedo leer por lo menos, ¿sí? Puedo sacar una conclusión de eso. Entonces, yo suelo ser partidaria de que si aplastamos todo a 2 dimensiones, sale igual, se entiende y es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Bien. Entonces, vamos a la parte que seguramente a todos más les divierta de la clase de hoy. A mí también me divierte porque es la primera vez que la doy. La parte de visualización ya eh, la he de haber dado, no sé, 15, 20 veces. Me encanta, pero ya me gusta traer algo nuevo. Bien. Vamos a hablar de algo que es muy, muy, muy nuevo para todos, incluso para los que nos dedicamos a trabajar en cuestiones de datos. Cada uno tendrá su postura personal acerca de este tipo de herramientas y me gustaría que después de que las definamos, charlemos un poco acerca de cómo las usan y nada, cuál es como su sensación como usuarios de este tipo de cuestiones. Básicamente, las herramientas no code y también las low code son plataformas, ¿sí? Y en general digo plataformas porque es como la manera en la que las solemos usar casi todos nosotros. Quien trabaje más como en desarrollo duro, digamos, y los que trabajen como programadores, seguramente no accedan a una plataforma externa, sino que conecten, no me sale la palabra, conecten como plugins a sus entornos de desarrollo con los que trabajaron siempre. Por ejemplo, no sé, el que trabaje con Visual Studio puede conectar Copilot, el que también trabaja con Visual Studio lo puede conectar Antigravity, como que bueno. Pero casi todos lo que hacemos es abrimos chatgpt.com, gemini.com y nos metemos ahí a trabajar, ¿no? Entonces, básicamente, son herramientas que nos permiten crear aplicaciones, sitios web, nos permiten configurar bases de datos o configurar automatizaciones sin necesidad de escribir código como deberíamos haber hecho en algún otro momento de la vida, ¿no? Básicamente lo que sucede no es que no hay código, sino que el código está ahí, pero no lo escribimos nosotros. Nuestro trabajo va más orientado a promptear bien a la herramienta para que haga lo que nosotros necesitamos obtener como resultado. Entonces, básicamente lo que está haciendo la herramienta es transformar nuestro problema, así como se lo contamos en lenguaje natural, a una solución de código general, de visualización, de imagen, de video, lo que sea.
tenemos otras herramientas que son más las low code, que lo que hacen es sugerirnos código que nosotros podemos incorporar a cosas que ya estamos haciendo y, digamos, modificarlo. Las no code lo que tienen en general es que te dan como una solución cerrada. Las low code lo que trabajan en general son soluciones en las que vos podés interceder y llevarte una parte y seguir modificando otra, ¿sí? A mí, como me gusta decir que más allá de que el código no lo escribamos explícitamente nosotros, que no nos pongamos a definir variables y a armar cosas en algunos casos, sí lo escribimos nosotros en el sentido de lo que haga la herramienta va a estar condicionado por el problema en lenguaje natural que nosotros le planteamos. Y la manera en la que se lo planteemos nos da resultados muy diferentes, ¿sí? Entonces, de cierta manera sí lo estamos escribiendo. Y también creo que hay otra parte que es muy importante, así como les digo que es muy importante qué cosas le decimos a las herramientas para que armen la solución, es qué capacidad tenemos nosotros de entender si la solución que nos ofrece satisface nuestro problema o no, ¿sí? Y muchas veces ese umbral de, bueno, satisface la necesidad que yo vine a resolver acá, tiene que ver con qué tanto conozco yo del negocio y además qué tanto conocimiento técnico tengo yo de la solución que me tiene que brindar esta plataforma, ¿sí? Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, yo me dedico a la parte de análisis y de ingeniería de datos. En la parte de análisis estoy acostumbrada a trabajar haciendo tableros. En la parte de ingeniería trabajo con Airflow, con DBT, haciendo cosas en Python, modelos, bueno, un poquito de data science también. Eh, pero yo de diseño no tengo la más pálida idea. No soy diseñadora, ¿sí? Entonces, mi capacidad para entender qué tan buena es una solución de diseño es muy reducida o tiene más que ver con cómo a mí me gustaría ver las cosas y no tanto con cuáles son las prácticas óptimas de diseño que existen, porque las desconozco y no estoy acostumbrada a trabajar con eso. Lo mismo le pasa a un diseñador. Si yo le pido a un diseñador que arme una estrategia de extracción para traerme información de bases de datos todas las noches y llevarlas a tal otro lado y hacer este procesamiento e insertarlas en X documento que mira un gerente, y no va a tener mucha idea. Seguramente trabajando con alguna herramienta de inteligencia artificial, algo pueda llegar a ser, pero seguramente no sea eficiente, no sea óptimo y no esté como cuidado en el proceso, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante que más allá de que hoy nosotros tenemos acceso a 1 millón de herramientas que nos permiten hacer 1 millón de cosas diferentes, también seamos conscientes nosotros de, bueno, ¿qué tanto puedo yo auditar o evaluar lo que está haciendo esta herramienta en base a las cosas que yo sé hacer? ¿Sí? Que no quiere decir que en el trabajo, en el ida y vuelta con la herramienta, en cosas que uno tal vez al principio no conoce, vaya aprendiendo de, bueno, che, esto está bueno, esto no está bueno, se puede hacer mejor, se puede hacer así, ¿sí? Pero digo, de base uno tiene que saber qué cosas está capacitado para auditar y cuáles no. Entonces, eso me parece importante. Pongo el ejemplo de diseño porque básicamente es un poco, bueno, seguramente lo que la mayoría de ustedes va a hacer o hace de manera más recurrente, que es como, che, yo quiero pedir esta solución y quiero que se vea así. Y armamos todos una maqueta. Bueno, también está bueno entender qué tanto podemos evaluar nosotros esa solución. Sí, Leandro. No, para agregar otro dato respecto a este tipo de herramientas, que en algunos casos las uso, las herramientas están buenísimas, la verdad que principalmente permiten acortar los tiempos de desarrollo, porque uno a veces, en el caso, por ejemplo, de Make o N8N, reutiliza módulos que ya están programados, ¿no? Entonces simplemente uno los toma y los utiliza. Pero bueno, no hay que olvidarse de que el hecho de que ya esté todo prearmado, eso no garantiza de que lo que uno esté haciendo después necesite una verificación de, por ejemplo, de manejo de errores, de seguridad, eh, disponibilidad de la aplicación y bueno, todas cuestiones que nos hacen como volver a la vieja escuela del desarrollo, a chequear todos estos puntos que a veces en la tentación de hacer todo rápido los terminamos pasando por alto. 100%. Ahí Leandro trae otro tema bastante importante que también hay ciertas organizaciones en las que se discute un montón, y es el tema de la seguridad de la información. Digo, nosotros, al usar estas herramientas, muchas veces por defecto,
aceptamos que la información que nosotros usamos en nuestros chats se use para reentrenar los modelos que hay por detrás, ¿sí? Esto implica que si nosotros, por ejemplo, no sé, ChatGPT le damos un archivo de datos con el que trabajamos para que nos ayude a armar una solución que sea más acorde a nuestro problema, bueno, esa información está circulando dentro de la información que se usa para reentrenar el modelo de ChatGPT, ¿sí? Digo, ahí ya después cada uno o cada empresa o cada organización elige qué herramienta habilitarle a sus empleados en los tiers, en las suscripciones de empresa. Suele haber como ciertas normativas de protección de información y demás, pero digo, si usás la versión gratis o la versión voy yo por mi cuenta y me pago una licencia, eso puede pasar, ¿sí? Que también es como muy importante. Y también, por otro lado, Leandro trae algo que está muy bueno y que por lo menos a mí me parece importante y se alinea un poco con la postura que yo tengo personalmente acerca de estas herramientas, que es, para mí, la mejor, o sea, el mejor caso de uso de estas herramientas es cuando alguien que ya sabe del tema las usa para agilizar su trabajo, ¿sí? Me parece como que está bueno, de repente, no sé, a mí me pasa que a veces tengo que eh, modificar una API haciendo una configuración que no hice nunca, entonces me sirve apoyarme en este tipo de herramientas para que me sugiera alguna manera de hacerlo, pero no es que yo nunca toque una API y vengo a querer modificar algo basándome solamente en la respuesta que me dé, no sé, anti-gravity. No, yo trabajo todos los días con eso, simplemente hay una configuración que tal vez no hice nunca y me sirve que me sugiera algún tipo de método o algún tipo de estructura para hacer esa modificación. Pero yo tengo las capacidades de determinar si esa solución que me está dando tiene sentido o no con el tema que yo estoy tratando, ¿sí? ¿Alguno que use herramientas en su día a día y quiera hacer algún comentario al respecto de cómo la usa o qué precauciones toma o qué cosas le pide que haga, cuáles no? Yo uso la IA todo el tiempo para desarrollar esas cosas, la uso como agente, le doy instrucciones para que haga las cosas de una determinada manera con un modelo. Por ejemplo, escribo un código de una manera y le digo, fíjate de escribir esto así, y le doy las instrucciones del problema, la IA lo hace, después lo pruebo. Tengo diferentes herramientas para hacer testing. Uso IA para hacer testing, IA para hacer el programa, que son diferentes, digamos, por la situación que se da, ¿no? El programa, la programación web, que es lo que más hago, tiene una parte de muestra de la API. Uso Postman, por ejemplo, y el Postbot para hacer los tests. Entonces, esa IA no tiene ninguna relación con Codex que uso para hacer el programa en sí mismo. Y bueno, eso. Bien. ¿Algún otro que quiera comentarnos? Particularmente sí uso, un poco como decía Álvaro, para muchas cosas de test y demás. En lo que es low code, también utilizo N8N, que en realidad no lo usamos directamente, sino que es como un layer superior que puso la empresa, pero por abajo, digamos, consume todos los servicios de N8N. Y me parece súper interesante los casos de uso que puedo aplicar. Particularmente es un poco como decían recién, cuando ya tenés bien en claro lo que querés hacer, te facilita muchísimo en tareas repetitivas o algo que es un flujo que en muchos pasos puede ser, que se me ocurre por ahí cuando tengo que hacer una pegada por Postman, como decía recién Álvaro también, hacer una pegada a una API, con ese resultado generar otra pegada y así, y evaluar alguna situación. Eso con la construcción de los nodos de N8N bastante ágil y rápido para probar cosas. O generación de informes a veces tengo que hacer y los nodos de N8N están muy buenos. Más allá de las herramientas que tenemos con, qué sé yo, por ejemplo, Cloud, tiene muchos plugins y skills que te ayudan un montón a tener como un desarrollo bastante rápido. Pero nada, se me ocurrieron esos dos ejemplos como rápidos que tengo. Bien. Y Sabrina tiene la mano levantada. Buenas, sí, ahí continuando lo que comparte SEA, también nosotros estamos usando N8N para desarrollos de bot, detección de errores en los procesos
Y también estamos usando Cloud, que en nuestro caso los conectamos a través de mi CP a todas las herramientas de la empresa. Trabajo para una consultora, pero hay servicio de Mercado Libre. Entonces lo conectamos a toda la información de Mercado Libre y podemos hacer la creación de jobs, modificación de jobs, creación de tableros directamente en Cloud. Y algo creo que muy particular que nos pasó a nosotros, que pudimos nosotros antes una documentación de un desarrollo la estimábamos en 8 horas y hoy nos lleva 2 minutos porque es un prompt. Nosotros le damos el prompt a Cloud y directamente ya nos comparte em, la documentación de todo el desarrollo, la documentación técnica y funcional. Eso es algo que sí pudimos nosotros ver, digamos, en cuestiones de tiempo, cuál fue el beneficio de poder usar la IA. Y ahí te hago una pregunta, Sarina, capaz, nada, no es tu área y no estás tan al tanto, pero ese tipo de trabajos le pido a Cloud que arme la documentación funcional y la documentación técnica del desarrollo, ¿lo hacen Sí. con un modelo, digamos, estándar de Cloud o configuraron una variante propia, digamos, algún agente propio para eso? No, lo que tenemos configurado son los MCP que se conectan Sí, a todas las herramientas, ¿no? que usamos. En este caso, Mercado Libre tiene su propia herramienta para crear los ETLs. bárbaro. Entonces nos conectamos a esa herramienta y lo que te hace es la lectura, ¿no? Del proceso que vos armaste. Ah, ok, Em, genial. en este caso, Mercado Libre te paga la suscripción a Cloud, entonces vos ya tenés el acceso, ¿no? a toda la información de ellos. También yo calculo que lo van a hacer por una cuestión de seguridad, ¿no? Que no vayas Sí, y sí, sí, uses tu cuenta personal. sí, tal cual. Entonces como que ya está entrenado con toda la información de ellos. Y después, nada, tenemos ya un prompt armado con todo lo que tiene que hacer y te la devuelve, o sea, en un HTML. Entonces ya tiene el diseño que nosotros usamos, que es Genial, el base, la carátula y demás. Así que, pero no, la verdad que en ese caso sí lo pudimos medir en cuestiones de tiempo y está genial. genial. Y Leandra tiene la mano levantada. Yo documento todo con la IA. Lo escribo, me saca 5 días de trabajo. Puedo adelantar muchísimo más. Y en ese sentido, en general, todos los que van usando distintas herramientas, algunos me dijeron, che, yo uso tal herramienta para tal tarea puntual, tal otra herramienta para tal tarea puntual. Eso lo trabajan a nivel proyectos, o sea, entiendo que cuando usan, por ejemplo, no sé, N8N para hacer testing o lo que sea, bueno, sí, eso es como un proceso que corre, pero cuando hacen consultas, ¿generan un historial o tipo cada vez que entran abren un chat nuevo y le preguntan tal cosa que necesito saber, me voy y me doy vuelta y seguí con lo mío? Si es mío personal, le genero una conversación, le genero varias. Cuando es de trabajo, por lo general los tengo seteados para que todos los días sea una nueva conversación. Ok, el resto. Yo Yo genero. tengo, sí, perdón. Oh, perdón, Sabri, dale vos. No, tranqui. Yo tengo también armado ya chats con diferentes temas. Como te digo, estoy en una consultora, entonces tengo distintos equipos. Entonces, por cada equipo tengo armado un chat, entonces ya le voy diciendo o le comento si me respondieron un mail y algo. Entonces ya está en tema de todo lo que está pasando sobre eso. Y también tengo chat sobre los chicos del equipo. Entonces me sirve un montón a la hora de después tener que armar los feedbacks semestrales. Similar a Sabri, tengo chat por temas, por aplicaciones, más que nada porque cuando conservas ese contexto, te suma tokens, por así decirlo, ¿no? Entonces te hace más cara cada charla, más allá de que la llena de ruido, que quizás no es innecesario para el tema en sí. Pero sí, en resumen, las renombro, principalmente en cloud, voy renombrando todas las conversaciones para retomar el tema y nada, que tengan conocimiento bien lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo, ¿no? Leandro tiene la mano levantada y el mic abierto. No sé si querías decir algo. Ah, sí. Ah, no, en mi caso, bueno, aparte de usar la IA para desarrollo, GitHub Copilot, y me está dando también un buen resultado para hacer un tipo de tareas, como por ejemplo en servidores, mandarlo, no sé, a desplegar un contenedor, a instalar un programa, a resolver un problema, se cayó un servicio, anda a levantar el servicio, para tareas, por ejemplo, de infraestructura sobre servidores, y anda muy bien para eso. Perfecto.
Sí, ahí está bueno esto que iban comentando los compañeros de conservar el historial o referenciar bien las conversaciones para poder armar una nueva conversación y decirle, che, como charlamos en tal conversación, quiero seguir con esta cuestión, esta otra. Eso está bueno porque nosotros como le damos un contexto y todas las charlas que vamos teniendo con las distintas herramientas del tipo, no sé, te pido que me resuelvas este problema. La primera solución que me diste no me sirvió porque tal y tal cosa. La segunda estaba un poco mejor, pero le faltaba ajustar este punto en particular. Todos esos como costumbres que nosotros le vamos generando a la herramienta, después está bueno que las podamos retomar en esa misma conversación con otro caso o en otra conversación, referenciando a tipo, che, fíjate lo que me dijiste o la solución final a la que llegamos cuando te presenté tal caso en tal conversación. Eso está bueno y hace que la herramienta trabaje mejor de acuerdo a lo que nosotros queremos. Y lo que decía Seba está bueno, que es que nosotros tal vez, si estamos acostumbrados a usar ChatGPT, que o sea, las versiones libres, digamos, de las herramientas, y no trabajamos con cuestiones de imágenes, es como que tenemos cierto sentido de que lo que podemos preguntar es infinito, le podemos hacer la cantidad de preguntas que querramos todas, y lo que sucede de fondo es que si nosotros tenemos la versión gratuita, y hacemos repreguntas, seguramente en algún punto va a haber un downgrade en el modelo que usa la herramienta para respondernos. Todos tenemos como cierto acceso gratuito al mejor modelo de ChatGPT, por ejemplo, pero cuando hacemos más de X preguntas o consumimos más de X tokens, nos empieza a responder con un modelo que es un poco peor. Entonces está bueno que nosotros seamos estratégicos en cómo usamos las preguntas para optimizar los tokens que estamos consumiendo, ya sea de la versión gratuita para que nos responda siempre con el mejor modelo, o si tenemos versión paga para que no nos venga una factura monstruosa de, de consumo, ¿sí? Bien, Comento una cosita, no sé si sí, están todos al tanto, que eh, Gemi estaba ofreciendo para estudiantes una licencia pro. No sé sí. si sigue activa la promoción, pero bueno, No sé si se si les activa, sirve. voy a buscar el link. Yo me la hice en su momento con la cuenta de estudiante que tengo de la facultad donde estudié, y lo uso y la verdad que está muy bueno. Eh, En su momento, Gemini no era tan bueno. Cuando empezó tipo ChatGPT y Gemini, ChatGPT era mucho mejor. Y la verdad que ahora Gemini a mí me está dando muy buenos resultados. Y lo que tiene de bueno, como toda la suite de Google, primero que tiene unos estándares de seguridad un poco más instaurados por el tiempo que lleva Google en el mercado. Por otro lado, también lo que tiene es que se ha abierto a un montón tiene como herramientas muy distintas que sirven para cosas muy en particular. Vanessa, sí. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Yo comencé a hacer uso y de hecho todavía lo uso, obviamente, ChatGPT lo tengo dividido también como por proyectos, porque ahora él te permite hacer como carpetas de conversaciones. Entonces, como que puedes eventualmente dividir las tareas por proyectos. Pero haciendo una búsqueda en Google, me di cuenta que eventualmente se nota la diferencia que Gemini está mejor entrenado, por lo menos incluso para el uso de las herramientas de Microsoft, porque claro, obviamente Microsoft tiene Copilot, pero Copilot a veces como que se pasa de técnico y capaz yo necesito bajarle un poquito el nivel a la conversación. Y Gemini, se nota que el entrenamiento, que, o sea, como que yo no, el entrenamiento es mejor y me puede brindar soluciones un poquito más efectivas, más, este, como que eh, las alternativas que me provee son más eficientes. Bien. Ahí está bueno, rescato algo de lo que decía Vanessa recién, es que cada como gran empresa de servicios de mail y de buscador y demás está como teniendo su propia herramienta. Y está bueno que uno también entienda para qué le sirve cada uno. Digo, si yo de repente en mi trabajo tengo toda la suite de Microsoft y capaz hay cosas puntuales que le tengo que preguntar a Copilot. Digo, ¿no? De Excel, de Word, de PowerPoint, de todo eso, bueno, sí es como que todos saben de eso porque están en el mercado hace, no sé, 15 años o más. No, mucho más de 15 años. Eh, pero, por ejemplo, no sé, el otro día me pasó que quería probar una funcionalidad de Fabric, que es como de Microsoft, la parte donde puedes armar cuestiones más vinculadas a bases de datos y agentes y demás.
y Gemini no sabía nada, pero porque es un producto súper nuevo de Microsoft y como se accede con licencia, el acceso o el conocimiento que puede tener Gemini de ese servicio es muy bajo. Ahora le pregunté a Copilot y me decía literalmente, toca este botón, toca este otro botón, anda a buscarlo allá, fíjate qué configuración tenés puesta en no sé dónde, porque como es un servicio de su propia empresa, obviamente lo conoce a fondo. Si por el contrario yo le tuviera que preguntar algo de GCP, se lo preguntaría a Google, ¿sí? No se lo preguntaría se lo preguntaría a Gemini, no a Copilot. GCP es la plataforma cloud de Google, en donde quienes trabajan con bases de datos no sé, en Mercado Libre trabajan con GCP, por ejemplo, en Pedido ya trabajan con GCP, la base de datos está almacenada ahí y vos todo tu trabajo de procesamiento y la creación de tablas lo haces mediante ese servicio. Entonces, obviamente, si tenés que preguntarle algo de GCP, se lo vas a preguntar a Gemini, que es como la empresa, la herramienta de la empresa que es dueña de ese servicio, ¿sí? Entonces, esa distinción también está buena que la hagan. A lo que decía Leandro hace un ratito de la licencia de Google para Gemini, para estudiantes, estuvo activa en un momento, voy a buscar si tengo el link porque había como que registrarse con la cuenta de estudiante. Está muy bueno eso porque te habilita el modelo Pro en Gemini, pero también te queda vinculado para las distintas herramientas que tiene Google, que me quería tomar un momentito para comentar esto que les puede servir. Google lo que tiene es que se ha como aperturado en distintos tipos de herramientas. La más conocida es Gemini, que es como el chat GPT de Google, pero también está Antigravity, que también yo uno de los ejemplos que les traje los hice con Antigravity. Tiene Notebook LM y tiene todo lo que es Google AI Studio. La realidad es que con Google AI Studio no tuve la oportunidad de trabajar o de armar un proyecto a fondo, así que tanto no lo conozco todavía, pero sí estuve trabajando mucho con Antigravity, que era esto que yo les comentaba, que los que trabajen en desarrollo le pueden conectar repositorios de Visual Studio, perdón, de GitLab, de GitHub, y pueden trabajar con código ahí, les hace sugerencias, le pueden decir, che, fíjate de leer tal archivo que está en tal repositorio en tal lugar, quiero hacer esto combinándolo con tal otro archivo, así que al que trabaje en desarrollo le puede servir. Y después está la parte de Notebook LM, que a ver si se me mostró. Bánquenme que lo abra. Básicamente es como una versión más compleja, digamos, si quieren, de lo que puede hacer Oye, Gemini. A ver. algo que yo vi, por ejemplo, con el uso de Copilot, es que necesariamente Copilot siempre te indica la fuente de dónde de dónde se trae esa información, cosa que no te hace, por ejemplo, ni ChatGPT te puede estar chamullando fácil Sí, y no te dice nada, pero Copilot siempre te da la fuente y el link de acceso a la fuente de donde lo estás sacando. Más allá de si es mentira, tiene que ser que lo tomó de otro sitio donde era mentira, sí, pero siempre te da el link. pero hay como al menos una web atrás. Esto es Notebook LM de Google. Básicamente lo que tiene es, o el uso principal que se le da es como investigar cosas. Es una herramienta que sirve si ustedes tienen que investigar un tema a mayor profundidad de lo que lo pueden hacer con Gemini, por ejemplo. Básicamente lo que ustedes pueden hacer acá es le dan archivos o le dan, por ejemplo, no sé, links de alguna charla en YouTube que a ustedes les pareció interesante y le piden, che, mirá, me gustaría de esta charla profundizar en tal cosa, ¿me podés recomendar recursos para ir a investigar sobre esto? O qué empresa trabaja con esta metodología que tenga algún video de caso de uso que yo pueda ver para entender X punto y tal otro. Y lo que tiene bueno es que nosotros le podemos activar lo que es el Deep Research, que lo que hace esto es, yo pongo a investigar a una notebook algún tema en específico, me voy, vuelvo a los 15 minutos y acá al costadito me despliega todos los recursos que me buscó para investigar ese tema, ¿sí? Está bueno, yo la realidad es que lo empecé a usar cuando ya tenía la cuenta Pro, así que no sé si en la versión gratuita está. De todas maneras, les voy a buscar el link de eso que comentaba Leandro para ver si sigue estando la posibilidad de sumarse. Les da como un año de cuenta Pro de Gemini gratis a los estudiantes. Está Pero, bueno. Yo lo profe, estoy. Sí. ¿está asociado con la cuenta de Gemini y esto o no? ¿O es otra distinta? No, o sea, vos te haces la cuenta de Gemini con tu mail personal y ahí accedes
a los distintos. O sea, yo accedo a Notebook LM, por ejemplo, con el mismo mail que accedo a Gemini Pro. Ah, voy a probar. Y el otro día me dijo un compañero que ya no está más eso de hacerlo. Yo lo hice el año pasado con un par de certificados que subí de la Facu, pero me dijo un compañero Sí, que no está más. yo lo hice en Para. septiembre del año pasado. Voy a ver si encuentro el link, al menos para que lo prueben, a ver si sigue estando. Pero bueno, después de última se los paso por un aviso en el campus si es que funciona. Si no funciona, la verdad que no se lo voy a pasar al Pepe. Bien, entonces, como les comenté, a mí la manera que me pareció como más útil que veamos cómo trabajan distintas herramientas era armando como un ejemplo de caso de uso y yéndolo a armar a distintas herramientas, ¿no? Entonces, básicamente, el ejemplo que armé fue como si nosotros fuésemos un analista en un equipo de IT que trabajamos con tiqueteras. Entonces, básicamente, cada vez que una persona de nuestra organización tiene un problema de software o de hardware, nos sube un ticket y nosotros le asignamos prioridad, le asignamos un costo estimado a ese arreglo, demás. Y básicamente lo que necesitamos ahora es armar una herramienta visual que le sirva a nuestro manager para poder dar seguimiento a cómo está trabajando el equipo y cómo está resolviendo esos tickets que nos van llegando, ¿no? Entonces yo me inventé este Excel muy pequeño en donde le digo, bueno, este es el ticket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se ingresaron tales días, el empleado que los cargó tiene este nombre, pertenece a tal departamento, tiene un tipo de requerimiento X, nos hace un comentario acerca de por qué está levantando el ticket, nosotros le damos un estado, digamos, pendiente no lo arrancamos, en procesos porque estamos trabajándolo, completado, ya se terminó. El tipo de prioridad que tiene, el impacto operativo, digamos, qué tan crítico es resolverle esa cuestión a esa persona y el costo estimado de ese ticket a nivel interno por una cuestión de presupuesto. Bueno, acá les mostré el archivo que tenemos y yo hice 2 prompts que fueron exactamente los mismos que le pasé a todas las herramientas que les voy a mostrar ahora, con la diferencia de que hubo un solo caso, que creo que fue el de Base44, en el que lo tuve que traducir porque solamente aceptaba prompts en inglés, que eso también puede pasar. Básicamente yo lo que le dije es, le subí el archivito este bajado como CSV de las 9 filas con los 8 tickets y los títulos. Le dije, quiero diseñar un tablero de gestión para el manager de IT de mi empresa. Los datos son los que cuento, los datos con los que cuento para cada uno de los tickets son los del archivo que te comparto porque le puse adjunto el CSV. Lo que quiero es que el tablero tenga cards con la cantidad de tickets en cada estado. Le dije que tenía que mirar en proceso pendiente completado, más una card con el total del costo en dólares del año corriente, que es esta columna que teníamos acá, de cuánto nos sale a nosotros cada uno de esos tickets. En términos de gráficos, quiero uno uno que desglose ese costo anual por mes y otro que para cada departamento ponga en columnas la cantidad de tickets y como línea el costo total de esos tickets. O sea, sería como un gráfico combinado en donde en las columnas tenga la cantidad de tickets. O sea, cada columnita es un departamento, el alto de la columna es la cantidad de tickets y una línea por arriba que me dé el costo de ese departamento, digamos, en términos de tickets. El tablero debería tener el filtro de mes, año, de departamento, de empleado, de tipo de ticket, de estado de prioridad, etc. Una vez que me devuelve ese primer resultado, yo le pido que agregue al final de todo ese tablero una tabla, básicamente con la información cruda que yo le pasé en el CSV, para que ahí se pueda ver el comentario que hizo la persona, el tipo de nivel de criticidad, demás. Entonces fui usando distintas herramientas, ¿sí? La primera herramienta que probé fue Base44. Si alguno no tiene YouTube Premium, habrá escuchado 50 millones de veces el anuncio de esta empresa. Básicamente, en el caso de esta herramienta, lo que nos da es directamente la solución interactiva y nosotros podemos publicarla para compartirla con otras personas, ¿sí? Entonces, es este. Ahí me dio la opción de publicarla. El link de este sitio es el que tienen acá ustedes, pero básicamente me dio la opción de publicarla y el dashboard que me arma se ve así, solamente con esos 2 prompts, ¿sí? Yo solamente le di el primer prompt con el archivo y después le di el segundo prompt de agregame la tabla. Básicamente acá me genera los filtros que yo le pedí, me agregó algunos otros que yo no le había pedido, por ejemplo, impacto, yo no era un filtro que le hubiese pedido específicamente. Me armó las 3 cards de los estados y me armó la card del costo total en dólares.
Me armó el costo mensual. Ahora, fíjense que esto, por ejemplo, enero, febrero, marzo, los está inventando porque yo no son datos que le haya dado en el archivo, solamente yo leí datos de abril. Y me armó el grafiquito que yo quería de las columnas y las líneas para entender la cantidad de tickets y el costo en dólares de cada departamento. Y abajo me puso el detalle. Si se fijan, me inventó tickets porque, por ejemplo, el ticket 15, el 13, el 12, el 11 no existen en el archivo que yo le pasé. Los inventó de manera sintética basándose en el tipo de, ¿cómo es que se dice? En la estructura de los otros tickets. Eh, tu, 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 tu. Yo lo que tengo es acá la posibilidad de, bueno, lo veo acá, y acá lo que puedo ver es el código que hay por atrás. Yo le tiro el HTML y me permite ver el código, ¿sí? Pero básicamente lo que me da es la vista previa. Yo acá podría elegir cambiar la distribución para que me lo muestre, a ver si esto se cierra, para que me lo muestre más en modo tablet, me lo apila un poquito para que sea como más finito. Podría elegir ponerlo en modo teléfono y me lo configura para que sea algo más amigable a ver en un teléfono, ¿sí? Pero si se fijan, es como con 2 prompts me sacó algo que está bastante bueno y que yo después, obviamente, puedo seguir conversando con la herramienta y hacer que lo vaya modificando. Le podría pedir que me ponga colores en específico y demás. Yo me quise como mantener le doy los mismos 2 prompts a todo el mundo a ver qué es lo que hacen, ¿sí? Entonces, a nivel diseño, está bastante bueno lo que hizo, con un prompt muy sencillo. Sacó algo que es amable a la vista, ¿sí? Y lo que tiene de bueno es que yo todas las herramientas, exceptuando Antigravity, no tengo licencia. Bueno, los hice todo con las versiones gratuitas. Y como no se le consumió la capacidad de interacción que tenía haciendo esto, e incluso no me generó un límite. Yo podría haber seguido pidiéndole cosas y no se le acababa, como digamos, la interacción gratuita. Después lo probé en B0. B0 tiene algo particular que a mí me gusta mucho. B0 es de Vercel. Vercel es una empresa que está fundada por un argentino, que es Guillermo Rauch, que creo que hace un par de días como salió una nota medio, así que la pegó en Twitter y esos lugares. Es una empresa de un argentino que está buscando cotizar en bolsa el año que viene. O sea, se va a convertir en una empresa que cotiza en la bolsa de Estados Unidos y se pueden comprar acciones de B0. Si no me equivoco, este chico es de Lanús, hace como 10 años que vive o más que vive en Estados Unidos. ¿B0 se llama? B0 se ¿B llama la corta herramienta, cero? sí, B corta cero, la empresa se llama Vercel. Perfecto. Eh, Así que nada, el que lo quiera chusmear, me pareció un dato copado para compartirles, es de un chico que es argentino. Con los mismos prompts también me genera una maqueta o una aproximación que es publicable y compartible. Vamos a ver ahora que hay otras herramientas que no prestan ese tipo de servicio. ¿Y por qué rescato esto? Porque tanto el ejemplo de Base 44 que vimos antes como B0 son herramientas que están explícitamente hechas para que nosotros generemos maquetas o aproximaciones y las podamos compartir. Después van a ver que yo probé hacer esto con Antigravity, por ejemplo, y como Antigravity no es una herramienta que esté armada para maquetar, digamos, si se quiere, por decirlo de una manera como muy sencilla, no me permite generar un link publicado que yo pueda compartir con ustedes. Me genera un HTML que lo tengo abierto yo en mi compu, pero no los puedo compartir con ustedes como un sitio web, ¿sí? Entonces, básicamente, B0 me genera esta aproximación que, si vemos, la tabla está ok, tiene los datos ¿cómo que se dice? Que yo le pedí. También me inventa un par de tickets que no existen en mi archivo, pero el gráfico de columnas y de líneas está bien. Este gráfico de desglose de costo por mes también está bien. Me volvió a inventar en enero algo que yo no tenía. El tema de los filtros ya está medio polémico porque no le puso un título. O sea, solamente acá le puso todos los meses y sé que es el filtro de meses, pero por ejemplo, el filtro de los departamentos no le puso título, entonces yo no sé a priori de qué es cada filtro, tengo que entrar y ver de qué son.
y más o menos ponele, me hago una idea que son los nombres, pero este sabíamos que era el estado del ticket y este el nivel de prioridad. Bueno, no sé, no me queda tan claro a qué corresponde cada uno de los, ¿cómo se dice? De los filtros si no tienen un título. Al igual que en el caso de Base 44, yo acá tengo la opción de entrar a B0 en el chat que yo tuve con la herramienta y seguir interactuando y no se corta, digamos, la capacidad de interacción en la versión gratuita. La siguiente herramienta que usé fue Antigravity, que yo ya les hablé un montón de esto, pero tal vez es porque con la que más interactúo al hacer cosas más de programación. Básicamente la diferencia de Antigravity, como les decía recién, es que no nos arma un link que yo les pueda compartir, sino que nos genera un HTML que nosotros nos podemos descargar a nuestras computadoras y abrirlo en el navegador, pero no es, digamos, algo que se pueda compartir de manera nativa. Sí, lo que hace es que eso dificulte un poquito las cosas a la hora de compartir digamos, el prototipo entre personas de un equipo. Porque si yo quiero modificar algo en el producto que me entregó B0, voy al chat, modifico, qué sé yo, y cuando queda de vuelta como yo quiero, publico, te paso el link y lo miras vos desde tu compu. En el caso de Antigravity tengo que eh, charlar, qué sé yo, cuando me da lo que quiero, bajarme el HTML, compartírtelo. Y está bien, abrir un HTML es literalmente pararte en la carpeta de descargas y darle doble clic y te lo abre en Google. Pero muchas veces, tal vez para una persona que no está acostumbrada, le genera como cierto tipo de reticencia tener que hacer eso, ¿sí? El resultado que nos dio Antigravity es este. Está bien, no inventó tickets, si se fijan. Básicamente se quedó solamente con lo que yo le di, que es lo de abril. Me armó el gráfico medio raro porque me puso la línea por atrás de las columnas, entonces no se ven, eso tal vez como que no está tan bueno. Y me armó el detalle, ¿sí? El de desglose de costo por mes, como no inventó gráficos, como no inventó tickets, solamente le queda en un punto en abril de 2026 y por eso está pegadito acá y no genera una línea como todo el resto. Y el detalle de la tabla está bastante ok, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Y la última de las herramientas que probé fue Cloud. Yo la verdad que no trabajo mucho con Cloud, simplemente porque al tener la licencia de Gemini me es más cómodo trabajar con Gemini. Al igual que en el caso de Antigravity, nos genera un HTML, no una web que yo las pueda compartir, por eso solamente tienen la captura que está ahí. Y este sí tiene una limitación muy fuerte en lo que es el plan gratuito. O sea, yo le tiré el primer prompt con el archivo y ya desde ahí no le pude pedir absolutamente nada más. Me pidió, tipo, espera hasta las, no sé, 6 de la tarde que se te reinicien los tokens y ahí podés probar de vuelta. Y lo que me devolvió fue esto. Como no pudo hacer la tabla, digamos, a nivel estilo del dashboard, como las configuraciones por default son bastante más pobres que en los otros casos. Si se fijan, acá como que le daba cierto sentido estético cada uno a lo que me estaba devolviendo y acá no me daba nada. Y ustedes podrían pensar, che, bueno, de repente vos trabajás con Antigravity, puede que haya aprendido algo de tus gustos estéticos de otros chats, puede ser, la verdad no se los voy a negar, pero por ejemplo B0 y Base 44 era la primera vez que los usaba y aún así le dieron como un sentido estético a lo que estaba haciendo. Entonces, la versión gratuita de Cloud no me permitió hacer mucho. Sé que existe, por ejemplo, el plugin de Artifacts que te permite guardarlo. Tenés otra parte más orientada a diseño que te permite tener una conversación más del tipo, bueno, quiero que se vea así, que se vea así, que tenga ordenado de esta manera, demás. Pero la versión base es, a mi juicio, bastante mala. Sí, seguramente con una licencia sea buenísimo. Pero bueno, también quise hacerlo dentro de mis posibilidades con las versiones gratuitas porque de repente es con lo que ustedes tal vez trabajan todos los días y aparte si ustedes quieren usar estas herramientas para la parte del trabajo integrador donde tienen que presentar como algún tipo de prototipo, maqueta o lo que sea, que también, nada, replicar lo que ustedes podrían hacer sin tener que contratarse una licencia para eso, ¿sí? Un comentario acerca de esto es que algo para lo que yo estuve usando mucho Notebook LM en otros casos es
Por ejemplo, yo no me dedico a diseño, como les dije antes, entonces tal vez no estoy tan en tema de cuál es la mejor herramienta para esto, eh, pero para traer las distintas opciones, más allá de las que yo conocía de base porque las usaba, lo que hice fue, me metí en Notebook LM, le dije, che, mirá, quiero hacer este ejemplo, tengo conocidas y vistas tal y tal y tal y tal plataforma, quiero que me recomiendes otras que estén orientadas a este tipo de tareas para que yo pueda hacer este ejercicio. Entonces, está bueno Notebook LM para eso. Como, che, yo tengo una necesidad, conozco este tipo de recursos y quiero que me sugieras otras cosas. Porque también con la rapidez del avance que están teniendo todas estas herramientas, es re difícil estar al día en que hoy la mejor herramienta para tal tarea es tal herramienta. La mejor tarea para tal herramienta es tal herramienta. Entonces, nada, mi apreciación y lo que tal vez me surge recomendarles del uso de Notebook LM es eso, úsenlo para investigar, denle todo el contexto que puedan y, y no es que te resuelve problemas, sí, no es tanto para, o por lo menos yo no la estoy usando tanto para desarrollo, la estoy usando más para que me oriente en qué otras cosas distintas a las que vengo haciendo puedo hacer o puedo ver, ¿sí? Así que nada, eso era un poco lo que quería que veamos hoy con los ejemplitos. Tienen los links de los ejemplos puestos en el campus. Em, el de Antigravity y el de Cloud no lo tienen porque básicamente no, no se los puedo subir, porque es un HTML. Así que nada, eso era un poco lo que quería que veamos por hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quiera hacer sobre lo que estuvimos viendo hoy. Freno la grabación mientras.